Dime cuál ha sido el mayor regalo que te ha dado el sector del fitness. Vamos a hablar de cómo captar y retener talento para nuestras instalaciones y para nuestros centros, pero de forma rentable. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Fran, todo bien? Muy bien, aquí con muchas ganas de hablar contigo, como estaba explicando, de que nos cuentes un poquito tu pequeña experiencia de 2004, casi nada, ¿vale? Andando en este sector, cuando comenzaste como entrenador personal en instalaciones deportivas ajenas a tu bolsillo, por decirlo de alguna manera, y luego pues que nos vayas contando cómo has ido evolucionando a tener un centro de referencia en Madrid. Nuestra idea siempre es la misma y también se lo comento a Ángel, que es sacar realmente información de calidad, información de valor de verdad, que nos podamos llevar los compañeros que vemos todo este tipo de entrevista, de formación, ¿vale? Para que podamos aplicar desde el próximo día en nuestras instalaciones. Ángel, me encantaría que desde tu punto de vista tuviésemos la suerte de que nos comentes qué has hecho tú en las diferentes fases, tanto cuando entrenabas por tu parte como luego cuando empezaste a contratar gente para empezar a entrenar en gimnasios, ¿vale? Gimnasios externos a tu propiedad o luego en tus propias instalaciones. ¿Qué has hecho para conseguir atraerlos? ¿Qué has hecho para conseguir retenerlos? Y sobre todo, ¿qué decisiones te hayan gustado más o te hayan gustado menos, sean más duras o menos duras, ¿vale? Has tenido que ejecutar para que el movimiento de tener gente, la idea de formar un equipo realmente sea rentable, porque por desgracia, yo no sé si a ti te pasa, yo cada vez veo más proyectos en los que dices, sí, tienes un equipo, pero es que no tienes un negocio, porque no te da ningún tipo de rentabilidad, lo que tienes es un autoempleo 100%. Ángel, la primera preguntita que tengo aquí para ti, dime cuál ha sido el mayor regalo que te ha dado el sector del fitness. Haber tomado las decisiones de ser un empresario en el sector del fitness. Regalo, bueno, pues Empiezo duro, ¿eh? sí, bueno, yo creo que un poco la posibilidad de ser yo, digamos, mi propio jefe, digamos, quien dirige mi propia vida profesional, ser el responsable de ser yo el que decide las cosas. O sea, al final, creo que los que nos metemos esto de emprender, de montar nuestro propio negocio, pues yo creo que hay una parte de eso. O sea, cada uno tendrá sus motivaciones, puede estar el dinero, puede estar, no sé, la ambición que pueda tener cada uno, pero desde luego, para mí lo que más he valorado de todo esto es el hecho de poder ser yo el dueño de mis decisiones, que dependa de cómo haga yo las cosas, si me puede ir mejor o me puede ir peor, ser capaz de, si veo que algo no va bien, intentar modificarlo para que vaya a mejor. Si las cosas van bien, pues de una manera determinada dejar que sigan siendo así. Y eso, pues en una empresa privada que no sea la tuya, pues no es posible. Entonces, como me preguntabas qué regalo, pues es el regalo de tener la autonomía de decidir mi propio futuro, digamos. Muy bien. Ya que vamos a hablar de nuestro personal y principalmente el personal de los centros deportivos, son entrenadores, técnicos y demás, eh, desde tu visión de ahora, año 2022, te lo digo, te pregunto esto de tu visión de ahora porque luego te voy a preguntar cuál era tu visión antes, ¿vale? Para ti, ahora, ¿qué es ser entrenador? Bueno, fíjate, me dices mi visión antes, yo creo que lo he tenido bastante claro desde el minuto uno y por eso me fue bien como entrenador y luego pude progresar hacia ser pues un empresario prestando este tipo de servicios. Pues yo creo que ser un buen entrenador requiere fundamentalmente de un control de aspectos que no tienen absolutamente nada que ver con el entrenamiento, sino pues con la inteligencia emocional, la capacidad de saber venderte, la capacidad de hacer sentir a la otra persona a la que tú estás entrenando, pues que le entiendes, que compartes un poco pues los problemas que está teniendo, que eres alguien que está ahí para él. Es decir, cosas que no tienen nada que ver
con la parte técnica del entrenamiento. Dicho esto, obviamente pues hay que ser un buen profesional a nivel técnico, pero desde mi perspectiva, salvo casos así más concretos y puntuales, pasa a una parte un poco más secundaria toda la cualificación técnica que tenemos los profesionales del ejercicio, en concreto los que son graduados en ciencias de la actividad física y el deporte. Hoy por hoy, por lo menos aquí en Madrid, es, digamos, la formación que hay que tener para poder ejercer la profesión. Entonces, yo creo que hay que ser un 90% un buen gestor de emociones y luego un 10%, que es impepinable, pues un buen técnico, digamos. Pues es un poco lo que pienso. Y es un poco lo que yo creo que he manejado siempre muy bien y por lo que siempre he sido capaz de llevar un poco al cliente como de forma exitosa, digamos. ¿Qué ves? ¿Qué ves? Porque veo que lo tienen bastante claro. Yo, por ejemplo, la realidad es que cuando comencé me pensaba que era más importante la parte técnica que la parte de gestión de emociones. Me di cuenta rápido, tuve la suerte de darme cuenta muy rápido de esto y de poder iniciar un camino que me permitiese vivir de lo que me gustaba. Pero tú, ¿qué volumen de gente tienes a día de hoy en tu instalación de entrenadores? Hay nueve entrenadores. 9 entrenadores. Entiendo que todos los años has tenido una cierta rotación de entrenadores y que con los años que llevas ya pues has trabajado con unos cuantos. Sí. ¿Cuáles crees que son los principales errores que comete el técnico cuando empieza a trabajar en este sector? Lo digo porque aquí tenemos dos tipos de público. En este tipo de entrevistas tenemos dos tipos de público. El que quiere empezar a emprender en el sector del fitness y el que ya está en el sector del fitness. Ahora un poquito más adelante vamos a hablar para el que ya está, ¿no? ¿Qué tipo de decisiones tomar para hacer rentable nuestro centro manteniendo el talento? Pero para el que quiere emprender, desde tu visión, ¿cuáles crees que son las mayores problemáticas con las que te llegan los chicos? O las visiones incorrectas. O sea, tú te refieres al TAFE solamente como técnico, ¿no? Que está trabajando Sí. con el cliente. Es decir, bueno, pues yo veo a todo el mundo, voy a poner esto entre comillas porque nunca es así, pero veo a todo el mundo como sobrecualificado. No quiero decir que no esté bien estar formado en todos los ámbitos técnicos y demás, pero veo que centran mucho el tiro en todo el diseño técnico de las sesiones y tienen muy poco en cuenta lo que es la parte que hablaba yo antes de emocional, de gestión del cliente y demás. Entonces, bueno, nosotros aquí, cuando nosotros contratamos a alguien, hacemos un filtro de, digamos, la formación y la experiencia a nivel técnico que tiene que tener y luego después lo que buscamos es personas que a priori se le vea con esa facilidad para poder tratar con la gente, digamos, y luego nosotros formamos al equipo en esa materia. Tenemos como una metodología propia de entrenamiento, pero que está entrando en todo momento en los aspectos emocionales de la gestión del cliente. Y eso le cuesta mucho a los entrenadores al principio centrar un poco el tiro. O sea, cuesta un poco que dejen de estar tan pendientes de la parte, digamos, técnica del entrenamiento y que empiecen a centrar un poco la atención en lo que es importante de verdad. Ángel, que acabas de comentar que tenéis un sistema de formación en la que intentáis enseñarle toda esa parte más de gestión de emociones, de control del cliente y demás. ¿Qué pasos son los que seguís cuando hacéis la contratación de un cliente? La contratación de un entrenador. Bueno, a ver, nosotros cuando vamos a contratar a un profesional, pues obviamente ponemos una oferta de empleo en diferentes sitios. También es cierto que nosotros tenemos convenios con varias universidades de alumnos que hacen las prácticas con nosotros. Entonces esto nos sirve un poquito de cantera para poder captar talento ahí. Pero bueno, nosotros un poco lo que hacemos es que hacemos este proceso de selección en el cual primero pues, convocamos el proceso y luego hacemos un filtro pues, de lo que te digo, de un perfil técnico concreto. En nuestro caso, pues solamente fichamos profesionales que se han graduado en ciencias de la actividad física y el deporte. Como también tenemos servicio de fisioterapia, porque somos centros sanitarios autorizados, fichamos profesionales
que sean fisioterapeutas, pero que también tengan el grado de ciencia de la actividad física y deporte. Es decir, no trabajamos solo con fisioterapeutas, que son solo fisioterapeutas. Y entonces, pues buscamos ese perfil técnico que ya lo tengan en el filtrado inicial y luego después, pues nada, la entrevista va dirigida sobre todo a esos otros aspectos que te digo, que las personas que vemos que son capaces de tratar bien, de que tengan ya un poco de serie esa empatía emocional a la hora de tratar con la gente y que sean un poco conscientes de que hay que dirigirse hacia eso. ¿Sigues alguna estructura de entrevista? Sí, tengo como un modelo de entrevista y demás, pero la realidad es que me guío un poco por las sensaciones de cómo me están hablando, cómo se me están dirigiendo a mí, cómo me lo están diciendo. Es decir, creo es bastante subjetiva la entrevista. O sea, no está basada en ningún aspecto cuantitativo porque, ya te digo, sobre el papel te puedes encontrar gente que lo que pasa en muchos sitios. Yo, antes de trabajar por mi cuenta, estaba trabajando para otros centros. Entonces, todos hemos visto, seguramente, pues profesionales que son técnicamente muy buenos, son como una enciclopedia del fitness y del ejercicio y de la salud, pero que luego después son incapaces de, por ejemplo, fidelizar a los clientes. Y todos hemos visto gente que es muy mala técnicamente, que está constantemente cometiendo errores técnicos con los clientes, barbaridades y demás, y tiene sus agendas llenas y que la gente sigue y sigue con ellos y demás, y te das cuenta un poco, pues cuando te empiezas a fijar un poco que la diferencia está en eso, en que le está prestando la atención a una serie de aspectos que son los claves para la retención al cliente. Yo creo que la gente, los profesionales muchas veces pierden de vista el hecho de que el trabajo es un negocio también, es decir, tú trabajas para producir dinero y que la empresa tenga un beneficio, si no, no tiene sentido. Eso no quiere decir que tú dejes de hacer bien la parte técnica, o sea, es que para mí es implícito, o sea, es decir, si tú has hecho una carrera de 4 o 5 años, que has hecho un máster y no sé qué y tal y cual, y te llega una persona y eres incapaz de ponerle un programa de entrenamiento básico que tú le diriges y le estás observando el 100% del tiempo, es que, no sé, o sea, me parece, no sé, es demasiado básico. Ahora bien, lo otro no es tan fácil. Primero porque yo creo que no forman a la gente en eso, nadie les habla de esto hasta que no acaban cayendo en manos de alguien que se lo cuenta o en determinados negocios o lo descubren por ellos de forma autodidacta, pero no hay información al respecto. Y luego, bueno, también es cierto que yo creo que la parte técnica se aprende fácilmente, o bueno, estudiando, observando y demás, pero esto otro, aquellos que lo traen de serie, pues les resulta más sencillo que la gente que no, que a lo mejor es quizá a lo mejor más introvertida o tiene esa menos inteligencia emocional, pues es más complicado que luego la desarrolle. Entonces, ya te digo, por ahí van un poco los tiros. Uno de los problemas que yo creo que nos encontramos la mayoría de instalaciones es esta parte de contratación, o a mí por lo menos me pasa, ¿no? Que qué difícil que es contratar a una persona hablando con ella 15, 20 minutos a través de una mesa, ¿vale? Cada uno en una silla y luego entender que luego va a ser así el resto del tiempo. No sé si a ti te pasa o no te pasa, pero nosotros hemos tenido que aprender mucho de ese proceso porque nos dábamos cuenta que metíamos a gente que luego no tenía nada que ver con lo que nos habían mostrado, porque no sabíamos o porque no teníamos un sistema profesional de contratación o porque simplemente pues no sabíamos hacerlo. Y por ejemplo, yo pongo el ejemplo porque por si puede servir para algún compañero y demás, en nuestro caso cambiamos a un modelo que creo que nos está funcionando bastante bien, que es lo primero, pues, la oferta de trabajo, de la oferta de trabajo pasamos a que nos miren el currículum y miramos que sean simplemente licenciados. Da igual que sean licenciados con 5 máster, con un máster, con 2 máster, da igual. Siempre y cuando seas licenciado vas a pasar al siguiente paso del funnel, ¿no? El siguiente paso es que te convocamos, te damos una serie de días para mandarnos un vídeo explicándonos por qué quieres trabajar en la empresa. Y es muy gracioso porque te puedo dar un dato, por ejemplo, y es que en la última oferta que lanzamos se inscribieron 96 personas
y al segundo paso, que era simplemente mandarnos un vídeo, llegaron 9. Lo que dices, joder, pues me está empezando a funcionar bien porque si hubiese tenido que entrevistar a las 96 personas que eran licenciados, hubiese perdido casi 2 semanas dedicándole 20 minutitos a cada uno. De esos que nos envían el vídeo, los convocamos a todos en un grupo, ¿vale? A hacer un roleplay, un caso práctico de 1 horita en la que formamos parejas, equipos y demás. Y ahí pues casi que se cae normalmente otro 30-40% que no asisten a ese día. Y entonces pues terminas con 4 o 5 personas que parece absurdo, pero solo han tenido que hacer el esfuerzo de mandar un vídeo y de presentarse a una segunda entrevista, pero fíjate la cantidad de gente que se ha eliminado. Y eso es uno de los aprendizajes que hemos tenido nosotros. Luego hacemos una serie de pasos más, pero por lo menos hasta ahí, hasta el momento de ponernos delante de la persona. Te cuento esto porque me gustaría que yo creo que todos hemos tenido... ¿Desde qué año llevas contratando gente? ¿Cuándo contrataste a tu primera persona? Pero a ver, que lo piense, porque Más o menos. sí, podría ser 2009, quizás 2008, 2009. ¿Qué errores consideras que has cometido en la contratación de gente? Te digo esto de qué errores para ver luego cómo los solucionaste y cómo los solucionarías con tu experiencia de ahora. Bueno, pues quizá un poco primar la experiencia profesional que tuviera el tipo previamente, o la tipa, el chico o la chica, digamos. Y ahora mismo, sí que dentro de, cuando vamos a hacer un proceso de selección, sí que nos interesa que tengan cierto grado de experiencia. Pero en su momento yo al principio optaba por buscar perfiles quizá demasiado, como lo digo, con mucha experiencia, digamos más senior, vamos a llamar así. Y bueno, eh, con las circunstancias que hay del negocio, del mercado, etcétera, etcétera, pues no somos, yo por lo menos este centro no es la solución para un perfil profesional de alguien con muchos años de experiencia, etcétera, etcétera. No suele funcionar bien. Entonces, estamos buscando ahora actualmente, pues desde hace tiempo, perfiles que tengan buena formación, que tengan algo de experiencia, pero no esos perfiles tan senior que yo buscaba. Yo quizás al principio buscaba como un yo, pero con otro nombre y demás. Y entonces, pues bueno, quizá un yo luego es un problema dentro de la empresa, bastante habitualmente, por lo menos eso ha sido para mí. ¿Por qué considerabas que se generaba ese problema? Bueno, yo creo que es un tema de expectativas del profesional y un poco lo que tú también le puedes ofrecer a él dentro de lo que es el sector. O sea, al final, pues en este sector, yo desde mi punto de vista, alguien que va progresando y cada vez más senior, o bien se dirige hacia el mundo de la gestión o bien se dirige hacia el mundo del emprendimiento. Si no, o que lo estoy combinando, yo que sé, soy profesor y soy entrenador o algo así, ¿no? Sino solo como profesional del entrenamiento y trabajando por cuenta ajena me parece complejo para alguien que ya vaya progresando y demás y quiera pues, estabilizar un poco más pues, una serie de temas profesionales y personales de su vida. Es un poco como lo que yo he experimentado. Vale. Un poco la respuesta me ha dado también el cómo lo solucionaste, que fue buscando gente menos senior. Sí, no junior totalmente, pero menos senior, en un estadio un poco menos avanzado de su carrera profesional. ¿Qué perspectiva tienes ahora de la contratación? ¿La misma que como lo solucionaste o ahora te gustaría hacer las cosas de otra manera? Bueno, yo ahora prefiero que la gente aprenda aquí un poco cómo hacemos las cosas porque es cierto que al principio nosotros hemos dejado más libertad al profesional, demasiada libertad al profesional acerca de cómo enfocarlo todo el proceso. No quiero decir, o sea, nosotros no le programamos las sesiones a los entrenadores, sino ellos los que lo programan, pero sí tenemos bastante bien enrutado por cómo hay que hacer las cosas. Entonces, digamos que desde hace un tiempo, pues eso lo hemos dirigido de una manera determinada. Entonces, cuando alguien entra con nosotros y viene, digamos, con un perfil no tan senior,
viene con un perfil un poco menos senior, normalmente detectamos que está un poco más abierto a un proceso de aprendizaje dentro de lo que nosotros hacemos, porque al final, si nosotros llevamos los años que llevamos, es porque hacemos las cosas como mínimo lo suficientemente bien como para vivir, ¿no? Como para sobrevivir. Entonces, en ese sentido, pues tenemos la expectativa de que a la hora de la contratación, pues que la gente aprenda con nosotros y que vaya progresando y que se quede con nosotros. Entonces, como te decía desde hace un tiempo, también hemos apostado por un modelo en el cual tenemos gente de prácticas de universidades y, claro, hacen periodos de bastante tiempo, es decir, o sea, a lo mejor están 4 o 6 meses, 7, 8 horas al día con nosotros, viendo todo, aprendiendo todo. Y entonces, bueno, en los casos en los que nos resulta adecuado, pues pasan a formar a veces parte del equipo. Entonces eso no nos está funcionando mal, en el sentido de que hay gente que está mamando cómo se hacen las cosas desde nuestra perspectiva desde un principio, y si vemos que se sueltan y son capaces de hacerlo, pues es una fórmula que nos está funcionando más o menos bien. Eso junto con pues, fichar esos perfiles profesionales que te digo que tienen más o menos ese punto ahí intermedio de experiencia y demás. Es exactamente, yo en las instalaciones que dirijo funcionamos exactamente igual. Nuestra banca intentamos que sea siempre también gente de la carrera, las prácticas y de ese cúmulo de personas en prácticas que entra. Ahí es cuando buscamos siempre un perfil, dos perfiles que se queden a largo plazo con nosotros. Luego, evidentemente, algunas veces hay contrataciones esporádicas porque tienes que cubrir una salida o tienes que cubrir una baja o cualquier cosita de estas, pero nosotros también intentamos que vengan de esa base porque realmente, como tú dices, permite hacerlo a tu cultura, permite hacerlo a tu forma de trabajar, permite que muchas veces que no se venga excesivamente viciado, porque todos los que trabajamos en nuestros modelos estamos viciados también a nuestros modelos. Sí, claro. Estamos excesivamente viciados y a nosotros es algo que nos está funcionando, nos funciona muchísimo mejor cuando hacemos ese tipo de contrataciones que cuando hacemos la contratación directa de porque necesitamos solventar algo. Cuéntame, ¿qué medidas has tenido que ir tomando? Porque estoy seguro que al principio no tenías exactamente la misma visión de contratación, ya lo que es hablando numéricamente, ¿no? ¿Qué medidas has tenido que ir tomando o qué errores cometiste a la hora de contratar a gente, ya no en el proceso de contratación, sino en el proceso numérico de cómo hacías las cosas antes, de si contratabas autónomos, no autónomos, subarrendabas? ¿Cómo funciona un poco tu negocio en esa partida? Bueno, esto ha sido un poco un aprendizaje, un poco por ensayo de error, porque yo una cosa que observo es que a lo mejor ya me he hecho viejo quizás, ¿no? Yo tengo 43 años y llevo ya 20, yo qué sé, 20 y pico años haciendo entrenamientos y demás, y conozco muy bien el sector. Pero sí que observo que ya no soy, bueno, por lo que me transmiten también por ahí, pues gente que conozco que tiene empresas que no son de esto, pues detecto un cambio en las prioridades que tienen los profesionales en su vida profesional, y a la hora de cómo la combinan con su vida personal. Y entonces eso está marcando un poco, pues claro, la política de contrataciones. O sea, por ejemplo, la cantidad de horas que la gente quiere trabajar. O sea, yo, por ejemplo, cuando yo trabajaba como entrenador, podía hacer 8 entrenamientos al día y no me parecía una cosa tan excesiva. Me parecía una cosa normal. Oye, pues soy un tipo muy productivo, lo sé. Claro, obviamente si hago 8 entrenamientos al día, pues me tienen que pagar bien. Y luego yo tenía también tiempo libre para irme por ahí, salir, viajar, arriba, abajo, es decir, hacía muchas cosas. Yo ahora mismo te digo que no hay prácticamente ninguna sola persona, entrenador de este sector, que tenga 30 años o menos, que tú le digas que tiene que hacer 8 entrenamientos al día y te dice que no, que eso es demasiado, que se va a cansar, que tal igual. O sea, yo veo ahí que hay un poco pues eso, no sé cómo definirlo.
porque si con 20 y pico años, 25, 30, 28, no tienen la energía para hacer eso, no sé, es una cuestión de planteamientos de cómo, no sé, yo veo como un planteamiento de primero está mi vida personal, mi tiempo libre y demás, y luego después viene la parte profesional. Entonces, en ese sentido, pues las fórmulas de horas, de horarios y todo esto, pues se ha ido dirigiendo poco a poco hacia un modelo de eso, de ir acotando unos horarios más cortos, con menos horas y demás. Una rotación, los sábados abrimos, pero trabajar un sábado al mes, pues un poco acotando eso, porque esto es un poco lo que hay. O sea, si yo ahora mismo digo, mira, ofrezco un puesto, jornada completa, 40 horas, y tú puedes hacer aquí todos los entrenamientos que tú puedas, y cuanto más hagas más te vamos a pagar, y te digo que no quiere el puesto prácticamente nadie. Entonces, pues tenemos que ofrecer cosas con menos horas, de otra manera. ¿Qué planteamiento de horas por poder, no sé si decir iluminar, por poder compartir? Todos tenemos diferentes visiones. A mí me pasa exactamente lo mismo. Yo llego a dar 16 clases en un día. Eso son muchas clases. Bueno, eso sí es mucho, pero 8 horas son Claro, 8 horas. 8 por 5, 40. O sea, eso es. tampoco, aunque las des el 10, descansas un rato. O sea, no es Ento- demasiado. O sea, Claro, entonces, como dices tú, ni tanto ni tampoco, y a nosotros nos pasa, ¿no? Que dices, es que no quiero echar 40 horas, es que quiero echar 30 o quiero echar... ¿Cómo manejáis vosotros esto? Porque, por ejemplo, tú y yo sabemos de primera mano que esto es una problemática que nos estamos encontrando en muchísimos centros a la hora de contratar. ¿Cómo lo manejáis exactamente? ¿Trabajáis en bloques partidos, bloques seguidos? Un poquito cómo lo hacéis. sí, sí, un horario de mañana y otro de tarde. Y una rotación de un fin de semana al mes. O sea, el que O trabaja de sea, mañana siempre trabaja de mañana y el que trabaja de tarde eso siempre es. trabaja de tarde. Eso es, así. A ver, nosotros también un poco, a ver, te tienes que adaptar un poco y aunque yo si volviera para atrás y tuviera otra vez 25 años, yo no hacía un planteamiento como el de ahora estaría intentando trabajar todo lo que pudiera para aprender y ver todo lo que pudiera para ganar toda la pasta que pudiera. Ese sería mi planteamiento, que ya sé que otros no buscan eso, pero dentro de que la mayoría no quiere eso, pues y que ellos están apostando porque prefieren otras cosas, pues nosotros en la medida de lo posible queremos que la gente esté cómoda, es decir, no vamos a intentar forzar a nadie a que haga, pues eso, pues yo qué sé, por ejemplo, pues estar, oye, pero un día de mañana, otro de tarde, otro de mañana, otro de tarde, pues bueno, vale, ya he visto que lo que aquí le interesa a la gente es tener todas las mañanas libres para irse a jugar al pádel, que es probablemente el planteamiento de muchos, pues vale, pues no te preocupes, que tú aquí trabajas en estos horarios y ya está, y yo te pido esto. Al final, pues tienes más personal, porque claro, son menos horas, tienes más personal, pero hace menos horas. Es un poco el planteamiento. ¿Cómo controláis? No sé si tenéis algún sistema de incentivos para, al final, si estás haciendo menos horas, Claro, cuesta llegar de a un base número para y vivir. incentivos claro, hay incentivos por productividad, por el número de sesiones. Cuanto más, es que yo no contemplo el trabajo de otra manera. O sea, no, bueno, no sé. En cierto momento, en su día, nosotros hemos, un poco como nos costaba traer un poco gente, claro, íbamos buscando, pues eso, venga, pues un puesto con más horas, con más salario base, y ¿qué era lo que pasaba? Que la gente no se esforzaba por producir más. O sea, así de simple era. O sea, veías que hasta cierto punto tal, y luego ya a partir de ahí que tienes que estar haciendo una serie de cosas para colocar a los clientes en horas más valle, que tus clientes te traigan clientes, en fin, una serie de cosas que hay que hacer para poder tener unos buenos números, pues veías que la gente, o sea, pasaba 200 pueblos de esforzarse. Entonces tiene que haber una parte variable ligada a lo que te produce a ti el negocio. O sea, eso es así. Y nosotros, pues esa es pues eso, el salario base y luego después pues marcamos unas comisiones por la producción, por el número de sesiones que realizas. Por el número, o sea, las comisiones las gestionáis solo por el número de sesiones que realiza. Sí, sí, por el número de sesiones que realizan. Eso es. No tenemos en cuenta otros aspectos que pueden ser de carácter cualitativo, digamos. O sea, vamos un poco a la parte de la productividad pura y dura.
Y no sé si puedes compartir el dato con los compañeros o no. ¿Qué productividad mínima buscáis para que se activen esos incentivos? Nosotros estamos más o menos bueno, más o menos, no, en el 69% de las horas. A partir del 69%, a partir de ahí nosotros empezamos a comisionar. ¿A comisionar más esa hora o todas las horas? Claro, las horas de rendimiento a partir de ahí. Es decir, si nosotros, un tipo que está con nosotros, si todo el equipo, ninguno hiciera el 69% de las horas, la empresa perdería dinero. Pues entonces, a partir de que la gente empieza a estar por ahí encima, la empresa empieza más o menos a estar en positivo, ingresos menos gastos. Entonces, a partir de ahí, la cultura nuestra lo que nos dice es que si empieza a haber un beneficio, ese beneficio se reparte entre la empresa y entre los profesionales porque van generando un beneficio a la empresa. Pues ahí es donde está más o menos situado. Luego esto también depende mucho cuando vas alcanzando más volúmenes, hay momentos, porque cuando tú tienes un volumen mayor, pues se pueden diluir los costes fijos, cuando tienes menos volumen depende un poco. Muy bien, muy bien. No sé si tenéis medido o si quieres compartir o si puedes compartir desde que empezasteis a trabajar con este modelo de menos horas, ¿vale? Y productividad, si ha aumentado la retención del talento. Bueno, en alguna vez nosotros al final, yo creo que lo que le pasa a todos, tenemos personas aquí que llevan tiempo y hay otras personas y hay otros pues que llevan menos. O sea, siempre tenemos cierto grado de rotación, especialmente en este momento de la temporada, siempre nos pasa. En agosto, septiembre, siempre se marcha alguien del equipo. O sea, alguna vez hemos tenido que despedir a alguien, pero intentamos que no sea así. Pero yo lo digo que es como que parece como el fútbol cuando se abre el mercado de fichajes, pues exactamente ocurre lo mismo. Por lo que sea, muchos proyectos nuevos, la gente con los negocios que ya tienen intentando cosas nuevas. Eh, entonces, pues al final hay un movimiento. Y entonces, pues siempre hay alguien que, pues, por el motivo que sea, porque, no sé, por ejemplo, a nosotros se nos ha ido una persona que lleva con nosotros 5 años y se ha ido, pues, primero porque ha encontrado una cosa que le resulta más cómoda desde donde reside y un poco por lo que yo te diga, lo que yo te decías, van creciendo a nivel profesional, se empiezan a volver más seniors y entonces pues le ha salido una oportunidad dentro del sector educativo y entonces ha buscado pues un modelo híbrido de por las mañanas soy profesor y por las tardes soy entrenador. Entonces, ante eso poco puedes hacer, da igual el planteamiento que tú tengas. O sea, nosotros, por lo menos esta empresa no tiene la capacidad de dar unos salarios y menos con la gente que no trabaja tan pocas horas, que permitan, pues yo qué sé, decir, oye, es que me planteo una carrera profesional a largo plazo. O sea, y tampoco lo veo bien, es decir, o sea, no sé, o sea, hoy en día ya ninguna empresa, ni de este sector ni de otro, casi nadie pretende estar toda la vida como ocurría antes, ¿no? Es decir, ahora pues estás en un periodo de 2, 3, 4, 5 años y lo normal es que pues quieras cambiar, evolucionar, no lo sé, eso es un poco. Entonces, bueno, pues ese es el planteamiento. Entonces, siempre tenemos cierto grado de rotación. Yo creo que el modelo no está mal, pero bueno, todo supongo que tendrá sus defectos, pero sí, hemos hecho cosas pues para que permiten pues que haya gente que prefiera estar con nosotros más tiempo, profesionales. Y luego también nosotros sí que nos ha permitido, lo que hemos ido haciendo es un poco minimizar el impacto de que un profesional se marche con respecto a los clientes. Así que hemos tomado pues un montón de medidas, pues cómo organizamos las cosas, a la hora de cómo trabajamos con los clientes, la línea común de trabajo, pues eso sí ha permitido que el impacto sea menor para el cliente y para el negocio cuando de pronto una persona que lleva contigo 3 años como profesional se marcha, pues es un problema, ¿no? Pero lo tenemos bastante bien manejado el tema. Cuéntanos, regálanos alguna de estas medidas. Bueno, la principal es que sigamos una línea de trabajo que es la que marcamos aquí, en cómo hacemos las cosas, los entrenamientos, nuestra metodología y demás. Entonces, en el momento que una persona se pone a entrenar con un entrenador nuevo o que ya estaba en el equipo, ¿sabes? Porque, bueno, si quizás seguimos una política de que cuando se marcha un entrenador, los clientes que tenía pasan a gente que ya estaba en el equipo. Entonces, ya es un rostro conocido, seguramente ya la ha visto, a lo mejor la ha cogido un día para entrenar, es decir, y entonces ve que el mundo no se ha acabado porque se ha ido su entrenador, sino bueno, que existe una línea más o menos común de trabajo y demás, y bueno, siempre va a haber algún cliente que diga, yo ya no,
Bueno, pero eso lo tenemos bastante minimizado ya, dentro de un poco, pues cómo vamos haciendo las cosas. Genial, 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 genial. A ver, yo creo que la charlita que estamos manteniendo ya quisiese yo haberla escuchado cuando iniciamos en los primeros años, no sé si a ti te pasa o no, pero nosotros cometimos muchísimos fallos que con este tipo de conversación, habiendo escuchado este tipo de conversación, pues seguramente no lo hubiésemos ahorrado. Voy a hacerte una pregunta ahora, te voy a seguramente así romper un poco el esquema, me voy a salir de la línea en la que estábamos, encaminando ya a la recta final de esta charla, que luego si me quieres preguntar tú lo que quieras, estoy encantado también de poder aportar, pero encaminando un poquito esta recta final, quiero que te imagines un caso hipotético en el que te vamos a coger, Ángel, te vamos a subir a una nave espacial y te vamos a llevar a Marte sin ningún tipo de comunicación. Solo va a haber una comunicación y es que tú vas a vivir en Marte en base a lo que la persona que tú asignes que va a controlar tu negocio te ingrese por el beneficio a tu cuenta bancaria de Marte. O sea, tú tienes que vivir de lo que esa persona te ingrese de lo que está haciendo tu negocio. No te puedes comunicar con él, no vas a poderte comunicar con tus clientes, con tu equipo. ¿Qué tres cosas son las que le enseñarías a esa persona que consideras esenciales? Vale, vamos a ver, te pondría allí de manager, digamos. Bueno, de CEO, porque tú vas a desaparecer. Tú Sí, CEO. el único contacto que se puede tener contigo es para ingresarte el dinero y que te dé con el Evita, con tu beneficio, te dé para vivir. ¿Qué tres consejos serían o tres cosas les enseñarías que consideras imprescindibles a la hora de dirigir una instalación de forma rentable? Bueno, yo lo primero les diría que se aprenda al pie de la letra todos los manuales de operaciones que tenemos aquí diseñados y que son una herramienta viva. Es decir, aquí, por ejemplo, cualquier persona que trabaja aquí, si conoce los manuales de operaciones de cómo trabajamos, yo podría no hablar con ellos, como tú dices, en un año. Y se aplican un poco lo que hay. Y, y funcionaría solo. Lo que pasa es que, bueno, por desgracia siempre hace falta un poco de supervisión. Entonces, el consejo que le diría es que se aprenda los manuales de operaciones de arriba abajo y que pues observe qué cosas de esos manuales de operaciones se pueden ir mejorando o incorporando en función de pues las problemáticas y las cosas que te vas encontrando en el día a día. Porque al final es que el negocio este, como tal y como yo, por ejemplo, lo tengo concebido, es mi manera, como yo he ido viviendo y como yo he ido aprendiendo a porrazos. Entonces tiene unas características muy, muy peculiares. Igual que estoy seguro que el tuyo pues ocurre exactamente lo mismo. Tiene unas características únicas y que no y que son las que son y que tú las has ido modificando en función de lo que has ido aprendiendo y viviendo. Entonces, para poder manejar un negocio de este tipo, pues una de dos, o lo has diseñado tú y has ido aprendiendo sobre la marcha, o si de pronto te lo ponen en la mano, pues tendrás que seguir lo máximo posible la línea de trabajo que se venía siguiendo y luego pues efectivamente tener la capacidad de ir adaptando pues un poco a la problemática que te vayas encontrando y un poco también a las tendencias de lo que vaya ocurriendo en el mercado. Entonces eso. Entonces, primera cosa que le dirías, conocer el manual de operaciones. Segunda cosa, que fuese mejorando ese manual de operaciones en base a la observación. ¿Y habría algún otro tema que pondrías? ¿Un tercer consejo o con esos dos consejos te vale? ¿Confías en que te llegue tu nómina? Bueno, yo confío en que llegaría mi nómina seguro durante un tiempo. Luego después es posible, porque el problema que hay es que esto evoluciona de una manera bastante rápida, el sector este. Entonces, un poco las tendencias, lo que busca la gente, etcétera. Entonces, yo creo que seguiría llegando si la persona tiene una capacidad grande adaptativa, especialmente cuando lleguen los problemas. Porque todos hemos vivido lo que hemos vivido recientemente, ¿no? Una pandemia
y hay gente pues que ellos sé que no han sido capaces de aguantarlo, han quebrado, en fin, ha habido un poco de todo. Y nosotros, pues dentro de la capacidad adaptativa que hemos tenido, pues nos ha servido pues para al revés, posicionarnos mejor y estar en una posición mejor que estábamos antes de la pandemia, a pesar de haberlo pasado un poco mal. El objetivo fundamental al principio fue la supervivencia, ¿no? Todo el mundo nos metimos en el mundo del entrenamiento online, ¿no? Me imagino. Y una vez que vino eso, pues nosotros, por ejemplo, vimos un poco todas las cosas que no funcionaban bien, o no que no funcionaban bien, sino errores estructurales que había. Por ejemplo, como teníamos algo de dinero, pues lo utilizamos para cambiarnos de local en la misma ubicación, a 200 metros, pero un local que tenía una serie de características bueno, mejoramos la eficiencia en una serie de costes y eso nos ha permitido ahora mismo estar en una posición que es mucho mejor que la que teníamos antes de la pandemia. Entonces, claro, eso al final dices, si hubiéramos seguido haciendo todo igual, etcétera, 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 y con los pequeños matices y demás, pues bueno, no sabemos dónde estaríamos ahora, pero seguro que peor. Y entonces yo creo que para poder dedicarte a esto tienes que tener una gran capacidad de adaptarte a los problemas. Cuando vienen los problemas, que van a venir seguro, vas a tener problemas de todo tipo. Todos los días tienes 50, no sé, 50, 20, 15 mini problemas, pero cada X tiempo te viene uno muy importante, porque yo creo que es un poco ley de vida. Entonces, pues como consejo, pues oye, aprende a adaptarte a los problemas. Muy bien. Ángel, ¿cómo ves los siguientes 5 años en nuestro sector? Pues veo que, pues eso, varias cosas. Veo que va a haber concentración de los grandes operadores porque están metiéndose los fondos de inversión ahí porque le ven la rentabilidad no sé si la rentabilidad en el hecho del negocio en sí mismo o este tipo ya digamos, de manera de hacer negocio que se basa en comprar a un precio y vender a otro un poco más caro, ¿no? Eso es un poco yo lo que veo por un lado. Luego, el emprendimiento, digamos, la barrera de entrada con el mundo digital para emprender hoy es muy baja. Es decir, cualquiera puede dar el salto y ponerse a hacer, pues eso, con un medio digital, entrenamientos, o irse a la casa de alguien, o lo que sea, un autoemprendimiento. Pero veo que el sector va a seguir progresando y va a seguir abriendo operadores, va a seguir gente intentándolo, porque hoy mismo leía un informe no sé si de la Unión Europea, lo tenía por aquí abierto, en el cual hablaban de la cantidad de gente que nunca hace absolutamente nada de ejercicio en la población europea, pero el estudio estaba diversificado, o sea, está focalizado también por cada país. Entonces, en España en concreto, parece ser que como el 56% de la población no hace nunca absolutamente nada. Pero es que luego te ibas a analizar un poco ya los datos y solo hay un 8% de la población que hace ejercicio más o menos de forma intensiva, digamos, casi diaria. Es decir, hay un mercado enorme, el mercado donde están las personas mayores, la gente con lesiones, problemas de salud, para ponerse en forma, yo qué sé. El mercado es toda la población íntegra. Y todavía la mitad no hace nada. Entonces creo que eso hace que el sector vaya a seguir creciendo. Se van a seguir abriendo operadores, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ya veremos a ver qué pasa. Muy bien. Última pregunta. No sé si tienes alguna preguntita para mí, si te gustaría conversar algo, pero me acaba de venir a la cabeza y no me la puedo guardar porque creo que puede ser un buen dato de cierre. En concreto, lo hablaba con otro compañero vuestro de Madrid hace unas cuantas entrevistas y le pregunté, o salió la conversación, bajo su opinión, recursos humanos, qué porcentaje debía ser de gasto en la cuenta de resultados, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje que consideras tú que se debería destinar para no perder la línea correcta o para no irte demasiado arriba o demasiado abajo? No sabría decirte el dato, porque al final, un poco, ya te digo, nosotros lo que nos basamos es un poco en
en la productividad que tiene cada profesional. Entonces, un poco el dato que estamos observando permanentemente, pues es ese, oye, ¿cuántas sesiones estás haciendo en tu horario? ¿Cuántas horas estás contratando? Si sabemos que a partir de cierto umbral el tipo está resultándonos es rentable. Como te hablaba, más o menos están en el 69% de las horas. Si luego después somos capaces de tener un volumen mayor, pues ese porcentaje empieza a ser más bajo. Es decir, obviamente, si tú haces 300 entrenamientos en un mes y al mes siguiente haces 500, pues probablemente el umbral de la rentabilidad va a estar mucho más abajo de ese 69%, y con que el tío haga 55 a lo mejor es suficiente. Pero bueno, ahí está un poco el margen. Nosotros también, desde el punto de vista de recursos humanos, obviamente aquellas personas que son más productivas dentro del equipo, llevan equipo, pues les mejoramos obviamente sus ingresos por la parte, porque cuanto más productivo sea un profesional, más rentable obviamente para la empresa. Y entonces, pues eso nosotros pues siempre lo premiamos, que no pierdan de vista un poco que es un negocio esto, que al final alguien dentro de su horario tiene que ser lo más productivo posible, tiene que hacer la mayor cantidad posible de sesiones. Luego después, efectivamente, para que eso se ocurra, pues hay que dar una calidad en las sesiones, un trato al cliente, es decir, hay que hacer una serie de cosas que te llevan a ese resultado, pero que el resultado no se pierda, porque es un poco es que si no es muy difícil que tú me imagino la pregunta que te voy a hacer, es difícil esto, ¿verdad? Sacarle rentabilidad a un negocio y que dices, oye, al más mínimo constipado esto se puede ir un poco al garete, ¿no? O sea, hay momentos muy buenos y de pronto dices, hay un problema y, ¿no? Sí, a ver, yo, desde la experiencia que nosotros tenemos, para nosotros la parte más difícil es exactamente esta charla que estamos teniendo, conseguir. Hay dos clientes, está el cliente externo y el cliente interno. El cliente interno son nuestros recursos humanos. Conseguir mantener el cliente interno es muy complicado por las expectativas que tenemos y realmente por los márgenes que tiene este sector. Hablas, por ejemplo, con márgenes de medicina estética y son cosas completamente diferentes. Aquí tenemos el margen que tenemos, pero en cambio tenemos las expectativas de cobrar algunas veces, pues, como, por decirlo de alguna manera, como doctores. Entonces es complicado porque también cada vez que se te va una persona, eh, termina cayéndose algún cliente. Por mucho proceso que tengas, por mucho sistema, estoy muy parecido al peluquero, yo quiero que me pele mi peluquero, ¿no? Que no me toque el peluquero al lado. Entonces sí, realmente es complejo mantener los números. Yo particularmente, contestando un poco a la pregunta que te he hecho del porcentaje, no sé, para si a algún compañero le sirve. Te he preguntado eso porque, por ejemplo, el otro compañero y nosotros diferimos bastante en los porcentajes. Yo creo que no debería de pasar de un 45% en ninguno de los casos. Más bien estar hacia el 40%. En nuestro tipo de instalación, en un gimnasio te diría incluso menos, ¿vale? Lo que estás destinando en recursos humanos respecto a lo que cobras. Una vez que esté instaurado el proyecto, evidentemente no cuando estás arrancando, porque cuando estás arrancando es lo que hay y listo. Tiene que hacer, como tiene muy poca facturación, tu gasto en recursos humanos va a ser muchísimo mayor. Pero el dato que daría para el que está arrancando o no sepa comparar con otros números y demás, yo creo que debería estar eso en torno a un 40%. Bueno, es que este es uno de los problemas de este modelo de negocio nuestro, que necesita mucho personal. Es one-to-one, lo que tú dices, el margen es el que es pequeño, entonces, claro, necesitas mucho personal. Entonces, para que sea rentable el negocio, el personal tiene que ser altamente productivo. Al final, un gimnasio, como tú dices, un modelo de gimnasio de cuotas, pues tienen un personal que al final es como una especie de gasto estructural, como el alquiler, ¿no?, del local. Y si te va a costar lo mismo si tienes 100 clientes que si tienes 400, porque esa es un poco la historia. A lo mejor puedes ampliar un poco para dar un poco mejor de servicio a esos clientes de más que vas teniendo, pero la realidad es que son modelos completamente distintos. Entonces, nuestro modelo se basa en eso, en que el personal sea altamente productivo y si no es productivo, pues no puede estar en el equipo, porque o sea, tiene que tener una clara orientación a la parte de los resultados, a la parte de, pues eso, y obviamente el salario tiene que ir
en consonancia, ¿no? Es decir, te voy a pagar por las sesiones que realices, porque si no, te preguntabas por lo de los autónomos y tal, pues bueno, es un modelo que todos sabemos que no se puede hacer, es decir, es eso. O sea, hoy en día, si nosotros tuviéramos aquí un autónomo haciendo entrenamiento con un cliente, nosotros se lo pagamos, eso es un falso autónomo, ¿no? O sea, tiene que estar contratado, o sea, no se puede hacer. Pero bueno, en cierta medida da la sensación de que este sector lo que pide es formatos de trabajo de esas características, porque al final, si no, tú puedes tener un profesional que, lo que tú dices, le contratas por 30 horas y no tiene clientes, y a lo mejor hace una sesión en las 5 o 6 horas que está trabajando ese día, ¿no? Pues claro, es un verdadero desastre. Entonces, bueno, no sé, como reflexión. Mira, yo ahí como reflexión, como tú acabas de decir, difiero un poquito que no creo que estemos en un sector, hablando ahora de los centros de entrenamiento personal, de pequeños grupos, los gimnasios están empezando a mover a otro nivel porque vienen con gestores ya, ¿vale? El gimnasio de ahora no tiene nada que ver con el gimnasio de antes, pero la instalación de 200, 300 metros, 150, 400 metros, decimos, parece que es lo que demanda el sector. Creo que los gestores ahí, muchos de ellos tenemos que hacer una reflexión y decir, a lo mejor no estamos trabajando mentalmente lo suficiente como para encontrar vías, como dices tú, vías y expresárselo a nuestros trabajadores para que entiendan que el sistema no es contratarte por horas. El sistema es contratarte, o sea, que trabajes en B o que seas autónomo. El sistema es contratarte y que todos vayamos en una misma línea como hacéis vosotros. Lo que pasa es que es mucho más fácil decir, bueno, es que no se puede porque solo tengo un cliente en vez de pensar cómo voy a tener 5, ¿no? Y terminamos haciendo lo que se ve en muchos tipos de instalaciones que has querido sacar tú como reflexión, que es, pues eso, una cantidad de falsos autónomos por todos lados que no es normal. Sí. Pues Ángel, compañeros, los que habéis llegado hasta este punto, los que vais a ver en YouTube, estamos encantados de que nos hayáis dedicado este tiempecillo. Yo creo que animarlos a que nos dejen un comentario sobre qué les ha parecido la charlita, sobre qué opinan ellos sobre todo este tema de la retención de talento, cómo lo ven ellos desde su punto de vista, sean entrenadores, sean personas que tienen personas a su cargo, grandes gimnasios, pequeños gimnasios, que nos dejen su opinión aquí en el Club de los Emprendedores del Fitness. Ángel, con esto cerramos la entrevista. Hay algo que es un bien muy valioso que tienes, es tu tiempo, de hecho es el bien más valioso que tienes. Cierro todas las entrevistas igual, no me canso de decirlo, te agradezco muchísimo tu tiempo porque sé que es algo que ya no vas a poder volver a recuperar en tu vida, ¿vale? Te agradezco el tiempo que nos has dedicado, el tiempo que te has quitado a ti, el tiempo que te has quitado a tu negocio, a tu familia. Espero que sirva para que sigamos creciendo como sector. Yo no sé tú, pero yo soy un verdadero apasionado de este sector. A mí me vuelve loco. La semana pasada, por ejemplo, de hecho hice el directo de la semana pasada en un hotel, estaba trabajando en otro sector, me fui a trabajar a otro sector con un compañero porque quería ver cómo era el mundo fuera de nuestro mundo y aprendí muchas cosas, pero conforme iba viendo iba diciendo, sí, es que cada día me gusta más en lo que trabajamos, porque no trabajamos delante de una máquina, trabajamos delante de personas, trabajamos delante de 50 problemillas, como tú dices, 50 problemillas todos los días y 50 problemillas 100% cambiantes. Y eso es muy, pero que muy divertido, por lo menos desde mi punto de vista. Así que a todos los que estéis ahí, espero que hayáis disfrutado. Ángel, muchísimas gracias. Nada, gracias a ti. Te emplazo a verte en Madrid, que nos hagamos una foto, que la colgamos aquí a Fitness Plus Secret juntos. Como te dije, voy prontito para allí. Así que espero poderme hacer una foto en tu centro y que me enseñes de primera mano todo lo que has montado. Ok, perfecto. Pues nada, muchas gracias. Perfecto, pues bueno, cerramos aquí. Espero que hayáis disfrutado. Dejar un comentario abajo con qué os ha parecido, suscribiros y ya sabéis, todas las semanas una entrevista más y un newsletter en vuestro email. Desde aquí, bye bye. Chao.